Hola amigos, buenos días. Recientemente en varios comentarios me habéis hecho mención al hecho de si es posible que los perros puedan detectar el aura de las personas. Yo concretamente no creo mucho en el aura de las personas, pero lo que sí que está demostrado científicamente, y os voy a explicar en este vídeo, es cómo puede ser que el perro detecte las malas intenciones de determinadas personas, posiblemente su mala aura. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo explico. De entrada os tengo que decir que el cerebro del perro está mucho más evolucionado de lo que hasta no hace mucho se pensaba. Por ejemplo, el perro tiene muy desarrollada su zona límbica. El limbo es una zona del sistema nervioso central, no es una zona utópica, donde habrían neuronas que facilitan la empatía del perro, es decir, el grado de apego que estos animales tienen hacia nosotros. De hecho, al parecer, no fue el hombre el que domesticó al lobo para convertirlo en perro, sino que determinados lobos, especialmente en la zona de Siberia, se ha visto por restos paleontológicos que tenían un poquito más desarrollada esta zona límbica, es decir, que eran más simpáticos y proclives a acercarse al humano. Como os digo, esta zona límbica permite al perro, aparte de adorar y querernos, fijarse mucho en nuestros comportamientos y actitudes. De hecho, en cosas que nosotros mismos no somos capaces en ocasiones de ver. Y esto que os comento se ha demostrado en un estudio científico publicado en la revista Science Direct, que os pongo aquí en la descripción. En este estudio, básicamente lo que se hacía era coger un grupo amplio de perros con sus propietarios y al propietario se le daba una especie de caja grande que no podía abrir por sí mismo, con lo cual necesitaba la ayuda de una segunda persona, que era uno de los investigadores del equipo de psicólogos caninos que trabajaban en este experimento. Y podían ocurrir tres cosas: que el experimentador, que el científico, ayudase al propietario a abrir la caja en cuestión, que pasase olímpicamente, que no le prestase la más mínima atención a la demanda del propietario, o que incluso reaccionase con algún tipo de desdén, con menosprecio. Luego se vio que cuando estos investigadores intentaban interaccionar con los perros que habían participado en el estudio, los perros prácticamente rechazaban al 100% a todos aquellos investigadores que habían tratado con desdén a su propietario, que no se fiaban de aquellos a los cuales se había pedido ayuda y no habían ayudado, y que tenían muchísima más confianza en aquellos investigadores que a la demanda de ayuda del propietario habían reaccionado positivamente. Es decir, este estudio no te dice que el perro te vaya a decir siempre si una persona es buena o es mala, o que tenga tal o cual aura, pero sí que nos da idea, y esto es muy interesante, de que el perro puede fijarse en cosas que nosotros no percibimos, ya no solamente de nosotros, sino de esa tercera persona, y esto en ciertas ocasiones nos puede venir muy bien. No quiere decir que porque gruña a una persona determinada tú no te fíes de ella, pero si ves que es una persona que intenta acercarse a ti y que el perro pues que no lo ve con muy buenos ojos, que se aparta, que a veces incluso le ha llegado a gruñir, pues hombre, no cuesta mucho intentar recabar algún dato más sobre esa tercera persona y ver si guarda algún tipo de tercera intención o de intenciones negativas hacia tu persona. ¿De acuerdo? Creo que esto puede tener cierto grado de aplicación. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, no? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.